La primera lección que vamos a llevar hoy día son algunos términos que utilizamos en medicina, los médicos, para definir algunos problemas que tienen los pacientes con relación al sistema digestivo. Por ejemplo, ¿qué es una dispepsia o indigestión? Miren ustedes lo que se define dispepsia, ¿no? Dolor o molestia abdominal persistente o recurrente localizada en el abdomen superior. Malestar relacionado con la ingestión de alimentos. No es específico, porque a veces comen una cosa y ya tienen dispepsia los pacientes. Utilizada para describir la llenura abdominal o plenitud abdominal también se llama. Utilizada para describir plenitud abdominal, presión o dolor, pinosis, eructos, distensión y flatulencia. ¿No les parece que ese es uno de los problemas muy frecuentes con los que los pacientes vienen a buscar al médico? Un problema digestivo, por cierto, ¿no? Está fuera de otro rango que no sea digestivo. Pero muchísimas de las veces el paciente viene por estas molestias que son frecuentes, ¿no? Y el paciente está acostumbrado a tomar los digestivos habidos y por haber que hay en la farmacia, ¿no? Desde Alka-Seltzer hasta Digestan, hasta todos los digestivos que utilizan, ¿no? El paciente es un paciente que encuentra muchos remedios, incluso caseros, ¿no? Con matecitos de anil, con matecitos de coca, los trimates, en fin. Entonces, los pacientes encuentran muchos remedios y medicamentos para este problema. Pero con el correr del tiempo se va haciendo algo muy manifiesto. Por eso es que la dispepsia o indigestión, así se la llama, tiene varias definiciones como ustedes están viendo. Dolor o molestia abdominal persistente recurrente localizada en el abdomen superior. Malestar relacionado con la ingestión de alimentos, no es específico, porque el paciente le dice cuando como tal o cual cosa, cuando tomo esto o aquello me hace daño, ¿sí? Utilizada para describir la plenitud abdominal, presión, dolor, pinosis, eructos, distensiones y o flatulencia, ¿sí? A eso se llama dispepsia o también indigestión. ¿A quién no nos ha dado alguna vez una indigestión? ¿A quién no nos ha dado alguna vez una dispepsia? ¿No? Creo que a todos. Pero no se olviden que hay gente que tiene pues permanentemente este problema. ¿Ya? Entonces, bien, la clasificación de la dispepsia está clasificada, como ustedes están viendo, en enfermedades orgánicas, en lo que se puede ver, en enfermedades funcionales, en lo que se puede medir, y enfermedades perceptivas, lo que se siente. ¿Ya? Entonces, bien, la fisiopatología de la dispepsia está en relación con varios factores, como ustedes están viendo. ¿Vaciamiento gástrico retardado? Sí, es posible. Hipomotilidad, sí, por cierto, es característico de muchas de estas personas. Gastritis por Helicobacter pylori, sí, por cierto, también muchas de ellas lo tienen. Sensibilidad al ácido, sí, muchas personas que toman ácidos les hace daño y tienen flatulencia y dispepsia. Dismotilidad del intestino delgado. Distrés psicológico, alteraciones en el sistema nervioso central, neuropatía vagal, disritmia gástrica, relación fúngica alterada,
reflujo gástrico, hipersensibilidad gástrica o duodena. Miren ustedes cuántos factores están en relación con la dispepsia funcional. Hay unos criterios que se llaman los criterios de Romer para clasificar la dispepsia funcional. Dolor o molestia en el abdomen superior, ausencia de alteraciones anatómicas, bioquímicas, metabólicas o inducidas por el alcohol o fármacos. Pueden ser de tipo ulceroso, tipo dismotilidad y tipo inespecífico. Todos estos son criterios de Roma que nos ayudan a clasificar una dispepsia funcional. La dispepsia o indigestión, ¿cuál es la evaluación diagnóstica? Si un paciente viene con este problema de dispepsia, nosotros podemos deducir que este paciente tiene alguna alteración, alguna enfermedad, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, por ejemplo, síndrome ulceroso, por ejemplo, una hemorragia digestiva, por ejemplo, un cáncer gástrico, etc. Hay una clínica específica para una de estas enfermedades. Y si la dispepsia no está investigada, hay algunos signos de alarma que nos tienen que hacer sospechar de que la dispepsia es producida por estos factores. Y uno de ellos es el test del Helicobacter positivo. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad, cuando sospechamos de que un paciente tiene problemas de dispepsia, podemos hacer un test de Helicobacter, solicitar un test de Helicobacter pylori. Cuando un paciente tiene problemas o sospechas de gastritis, de úlcera, hoy en día podemos pedir el Helicobacter pylori solamente en sangre periférica. Pero también podemos pedir el Helicobacter pylori en una endoscopía. En una endoscopía alta, el endoscopista nos saca una muestra del jugo gástrico y podríamos pedir entonces el test de Helicobacter pylori. Bueno, una de las causas más importantes, entonces, como ustedes pueden ver en la dispepsia, es el Helicobacter pylori, que produce gastritis, síndrome ulceroso, sobre todo. ¿Cuál es la orientación terapéutica hacia una dispepsia funcional? Pues encontrar primero los factores, ¿no es así? Y para encontrar los factores, primero ese paciente debe ser sometido a algunos análisis. Pero como ustedes se van a imaginar, el análisis más fácil de utilizar para la orientación terapéutica es la endoscopía. Ese es el test que tenemos muy a mano para ver si no pasa algo en el esófago, no pasa algo en el estómago o no pasa algo en el intestino. Entonces, ¿podríamos hacer un hemograma? Sí, pero el hemograma no nos va a decir mucho, a no ser que le pidamos en el examen de sangre un test para el Helicobacter pylori. Pero lo que sí nos va a dar una pista muy importante para el diagnóstico de este tipo de pacientes es la endoscopía. Porque con la endoscopía vamos a poder ver si existe o no existe algún problema en el estómago, en el intestino, en el duodeno o en el esófago.
Bueno, podríamos hacer el tratamiento empírico sin saber cuál es el diagnóstico específico. Y podríamos dar medicamentos procinéticos que ayuden a mejorar la motilidad intestinal y podríamos dar medicamentos antiulcerosos que mejoren las gastritis que generalmente tienen estos pacientes. Bueno, pero lo más importante que nosotros deberíamos encontrar en una dispepsia funcional es resolver el diagnóstico. Resolver las dudas en cuanto se refiere al cáncer gástrico, al cáncer esófago, dar una dieta razonable y utilizar medicamentos. ¿Okay? Entonces la dispepsia, voy a mostrarles la primera figura que les he mostrado. ¿Qué es una dispepsia? Que ustedes van a tener en su profesionalidad muchos problemas de dolor o molestia abdominal persistente o recurrente, localizada en el abdomen superior. Malestar relacionado con la ingestión de alimentos. No es específico un alimento. Tienen malestar a muchos alimentos. Utilizado para describir llenura abdominal, presión o dolor, pirosis, eructos, distensión o flatulencia. A eso se llama dispepsia o indigestión. Pero ¿qué hacemos con un paciente que tiene dispepsia o indigestión? Pues todas las veces, pues tenemos que ver de encontrar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Podríamos dar medicamentos, como les dije, empíricamente para tratar la molestia. Sí, se puede hacer, lo podemos dar, pero lo más correcto sería encontrar la patología que tiene ese paciente. Podríamos dar medicamentos procinéticos que ayuden a mejorar la motilidad. Sí. ¿Podríamos dar medicamentos antiulcerosos? Sí. ¿Podríamos utilizar medicamentos digestivos que hoy en día son tantos? Sí, podríamos utilizar. ¿Ok? Pero creo que lo correcto es buscar el diagnóstico de esta dispepsia funcional. ¿Qué es indigestión? La indigestión pues se llama también aerofagia o atrapamiento aéreo. Miren ustedes, ingesta rápida, pacientes que ingieren rápidamente la comida, eructos, ingestas de gaseosas, ansiedad, excitación, masticar coca, relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Y cuáles son los signos de esta indigestión o aerofagia? Opresión, plenitud y dolor, ¿sí? Atrapamiento aéreo. ¿Por qué podemos hacer esta aerofagia o atrapamiento aéreo? Por varios de estos factores que les estoy mostrando en la figura, ¿sí? Indigestión, meteorismo, distensión y flatulencia son términos que se utilizan cuando hay un paciente que tiene este tipo de trastorno. ¿Ok? ¿Pueden haber trastornos en la motilidad intestinal? Por supuesto que pueden haber. Y estos trastornos en la motilidad intestinal pueden producir meteorismo, distensión y flatulencia. Sí, puede ser. La acción enzimática intestinal nos ayuda a mejorar este problema. Sí, muchos de los medicamentos que utilizamos antiflatulentos son medicamentos que tienen enzimas pancreáticas.
enzimas duodenales, ¿sí? Y eso nos ayuda a mejorar estas molestias que tienen los pacientes, ¿ok? Pero bueno, hay que también enseñar a los pacientes a encontrar los factores que tienen para este tipo de indigestión. Bueno, la composición del gas intestinal, generalmente miren ustedes cómo está compuesto el gas en el tubo digestivo, a nivel del estómago, a nivel del intestino, a nivel del colon. Y ustedes vean cuáles son la composición que tenemos de diferentes gases intestinales, ¿sí? Si acumulamos mucho de estos gases, nos pueden producir flatulencias, nos pueden producir aumento del tamaño intestinal, dolor, etcétera. Sí, por supuesto. Entonces, bien, lo que hay que evitar es consumir los alimentos que nos ayuden a aumentar estos gases. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta comer frituras, hay mucha gente que le gusta comer la comida muy condimentada, hay mucha gente que le gusta comer grasas, hay mucha gente que le gusta tomar bebidas gaseosas, hay mucha gente que toma cerveza con las comidas. O sea, ¿ustedes creen que todo eso no va a cambiar la composición de los gases en nuestro estómago y en nuestro intestino? Por supuesto que sí, ¿no? Imagínense, aquí tienen la costumbre, vamos a ir a comer un buen plato de cerdo, un chicharrón, un fricasé, una cara, y encima le vamos a brincar la cerveza. Qué mala costumbre, ¿no? La cerveza. La cerveza lo único que va a hacer es hinchar más el estómago. Estás metiendo más líquido cuando lo que deberías meter es un buen digestivo. Una copa de vino, por ejemplo, te va a mejorar tanta comida y no cerveza. ¿Se dan cuenta? El mal hábito que tiene nuestra gente. Cerveza encima de comidas copiosas. ¡Qué boludez! ¿Sí? Te haría mejor un vaso de vino, un vaso de tequila, cualquier cosa para bajar toda la comida que te has brincado. Entonces, bien, ustedes están viendo que hay muchos términos que les estoy mencionando en esta clase. Indigestión, etiología del meteorismo. El meteorismo es cuando nos llenamos de gases, ¿no? Puede ser por dificultad del vaciamiento gástrico, intestinal o colónico. Vaciamiento gástrico, intestinal o colónico. Claro, ¿cuánto tarda en digerir la grasa en nuestro estómago? Aproximadamente entre 6 a 12 horas. O sea, si nos comemos un buen plato de cerdo, de cualquier modalidad de cerdo, ese cerdo va a tardar entre 6 a 12 horas en el estómago en digerirse y en vaciarse. Obviamente que nos va a dar indigestión, nos va a dar meteorismo, plenitud, etc. Sí, claro, no es lo mismo comer un plato de verduras que un plato de chicharrón. ¿No es así? Entonces, el vaciamiento, la dificultad del vaciamiento gástrico, intestinal o colónico es muy importante en la etiología del meteorismo. Algunos pacientes tienen estenosis pilórica duodenal por las úlceras que pueden haber a nivel del píloro o del duodeno. Generalmente las úlceras se localizan en estos dos lugares. Las úlceras gástricas, las úlceras por el Helicobacter pylori generalmente se localizan en estos dos lugares. ¿Podrían producir estenosis del píloro? Claro que sí. Y se produce estenosis del píloro. ¿Puede haber retardación en el vaciamiento gástrico?
Claro que sí, ¿no es así? Obstrucciones mecánicas intestinales, ilios paralíticos, dilataciones colónicas. Nosotros en nuestro medio tenemos el Chagas y no se olviden que muchos de nuestra gente que vive en Santa Cruz es gente que viene de los valles cruceños, y en los valles cruceños hay vinchuca, y probablemente muchos de esos pacientes tengan la probabilidad de tener dólico mega esófago, dólico mega colon, Chagas. Y entonces, si estos pacientes van a tener el intestino o el esófago más largo y más ancho, obviamente que van a tender a hacer obstrucciones mecánicas intestinales, ilios paralíticos, dilataciones colónicas. También he leído que la masticación de la coca con el correr de los años aumenta el tamaño, es decir, el diámetro y la longitud del intestino grueso, es decir, produce un dólico megacolon por la masticación de la coca. Bien, entonces, ¿qué pasa si hay una dificultad del vaciamiento gástrico? Se va a producir indigestión. También se puede producir indigestión por la mayor generación del gas intestinal. ¿Podría haber una mala absorción o mala digestión? Sí, claro. Imagínense, por ejemplo, una persona que ha sido colecistectomizada. Ya no tiene la posibilidad de que su vesícula biliar concentre bilis. Y esa persona sigue comiendo grasas. Esa persona va a tener indigestiones. Esa persona va a generar mayor gas intestinal. ¿Sí? Entonces, por mayor generación del gas intestinal se puede producir también indigestión. ¿Sí? Sobrecrecimientos bacterianos, enfermedades sistémicas como la diabetes, como el hipotiroidismo, también pueden producir mayor generación de gas intestinal. Los alimentos que son muy condimentados, los alimentos que son muy picantes, ¿sí? Ustedes han comido esos picantes de pollo, picantes de no sé cuántos picantes que comemos aquí en nuestro medio, que son tan ricos. Pero el picante es un irritante total en nuestro intestino. Entonces, bien, las indigestiones, como ustedes pueden ver, se pueden producir por varias causas. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación terapéutica cuando hay aerofagias o meteorismo? Reducción de la aerofagia y del gas intestinal. Claro, habrá que decirle al paciente pues, que tenga restricción de sodas con gas, que restrinja la masticación de la coca. Es decir, la dieta es muy importante en pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Y existen fármacos reductores del gas intestinal? Por supuesto que sí. La simeticona es un excelente fármaco que reduce el gas intestinal y que mejora el peristaltismo intestinal. Simeticona, ¿sí? El carbón activado, los laxantes, los procinéticos del intestino, los bloqueadores de los receptores dopaminéticos, como la metoclopramida, la domperidona, son excelentes medicamentos que nosotros los médicos utilizamos cuando tenemos pacientes con estas posibles causas. El ondansetron, por ejemplo, es un excelente antiemético y además pues sirve muy bien para eliminar los gases que se acumulan en una aerofagia y meteorismo. ¿Sí?
Bien, otro de los problemas que tenemos, además de los que ya les voy mencionando, son las náuseas y los vómitos. ¿No es así? La náusea, como ustedes saben, es la sensación del deseo inminente de vomitar. Se la percibe en el epigastrio o en la garganta. Y el vómito es la expulsión bucal del contenido forzada del contenido gástrico. La arcada es la actividad rítmica respiratoria que procede al vómito, a la emesis. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de las náuseas? De la náusea. Precede o acompaña al vómito. Puede haber una alteración en la motilidad duodenal, puede haber una alteración en la motilidad intestinal, puede haber un problema de anorexia, puede haber un síndrome vasovagal, donde va a haber alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Puede haber una disminución en la actividad funcional gástrica, puede haber una alteración parasimpática. ¿Sí? Entonces la náusea se puede dar por todos estos factores que yo les estoy mencionando. ¿Y cuál es la fisiopatología del vómito? Actividad pasiva gástrica y contracción muscular abdominal. Se relaja el fundus gástrico y el esfínter gastroesofágico. Hay una contracción del diafragma y de la pared abdominal. Hay un aumento en la presión intraabdominal. Hay una contracción anular del píloro y hay una expulsión gástrica por el esófago hacia afuera. ¿Sí? La presión intratorácica con movimientos posteriores del contenido esofágico en la boca aumenta. Hay un antiperistatismo esofágico que normalmente no debe haber. Hay una elevación refleja del paladar blanco. Hay un cierre reflejo de la glotis e inhibición respiratoria que evita la broncoaspiración y la neumonitis. Bueno, entonces bien, todos estos pasos son pasos que nos van a mostrar cuál es la fisiopatología del vómito, como ustedes están viendo, ¿no? Esta es la primera figura que les estoy mostrando y esta es la segunda figura que nos explica cómo se produce el vómito. Bueno, el mecanismo del vómito, pues nosotros tenemos el centro del vómito en el bulbo raquídeo, ¿sí? En el tallo cerebral. Y cuando el centro del vómito es estimulado, pues se produce los estímulos eméticos. ¿Por qué el centro del vómito puede ser estimulado? Porque hay muchos quimiorreceptores que pueden gatillar el centro del vómito. Y cuando estos quimiorreceptores gatillan el centro del vómito, se producen los estímulos del vómito y se produce el acto de vómito. ¿Ok? No se olviden que no solo el vómito puede ser un vómito digestivo, también hay vómito neurológico, ¿no es así? Cuando aumenta la presión intracraneal, se puede producir un vómito en escopeta, incluso se lo refiere, ¿no es así? Bien, entonces ustedes ya saben, hay una zona que es la zona central que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Y esta zona que es la que se estimula, puede ser estimulada, como ustedes están viendo, por varios factores. Toxinas y fármacos
en sangre y líquido cefalorraquídeo, puede ser inclusive producido o estimulado cuando hay una laberintitis, ¿ok? Muy importante cuando hay una laberintitis, cuando hay un estímulo del octavo par a nivel vestibular, cuando hay un síndrome cerebroso, también se puede estimular la zona del vómito. Miren ustedes, también esta zona puede ser estimulada por estímulos visuales, por estímulos olfatorios, en fin. Ustedes vean cuántos estímulos puede gatillar la zona que encontramos, el centro que encontramos en el bulbo raquídeo. Entonces, todos estos estímulos pueden hacer que se produzcan náuseas y vómitos. Bueno, ¿cuáles son los neurotransmisores del vómito? En el vómito hay unos neurotransmisores, como ustedes están viendo acá, que generalmente son inhibidos por algunos medicamentos. Por ejemplo, uno de los medicamentos importantes que inhibe uno de los receptores que gatilla el centro del vómito es el ondansetron, que es un excelente antiviral, ¿sí? Pero también hay otros receptores que van a gatillar el centro del vómito que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Receptores de la dopamina. Y miren ustedes que nosotros tenemos también medicamentos que pueden inhibir los receptores de la dopamina. Entre ellos está la metoclopramida, que es el placebo, que lo utilizamos con mucha frecuencia, ¿sí? El ondansetron es un excelente medicamento porque el ondansetron inhibe receptores no centrales de la zona quimiogástrica del bulbo raquídeo. En cambio, la metoclopramida inhibe receptores centrales. Se dice que no es bueno utilizar antieméticos si no sabemos la causa del vómito, si esta puede tener una causa del sistema nervioso central. Por eso es que si ustedes tienen la posibilidad de recetar ondansetron a un paciente, mejor. Y si no tienen la seguridad de la causa del vómito, mejor utilicen este medicamento que estos otros que sí tienen acción sobre el nivel central. Bueno, ¿cómo se clasifican clínicamente los vómitos? Esta es la clasificación clínica de los vómitos. Padecimientos abdominales agudos, indigestión crónica, infecciones agudas sistémicas, enfermedad del sistema nervioso central con presión intracraneal elevada, infarto agudo del corazón, miren qué importante, enfermedades endocrinológicas graves, efectos colaterales de sustancias químicas y medicamentos y vómitos psicóticos. ¿Okay? Esa es la clasificación clínica que se da de los vómitos. Los vómitos tienen complicaciones, ¿sí? Los vómitos pueden dar una alcalosis metabólica, pueden producir broncoaspiración con neumonitis, pueden producir desgarros lineales en la mucosa cardioesofágica, igual al síndrome de Mayo-Weiss, pueden producir vómitos violentos con ruptura esofágica. ¿Ok? Miren ustedes las complicaciones del vómito. Pregunta de examen. Bueno, finalmente, para terminar, ¿cuál es la orientación terapéutica para los vómitos? Antagonistas de los receptores de la dopamina.
la domperidona, la metoclopramida, antagonistas de los receptores muscarínicos, la escopolamina, no lo utilizamos ya. Antagonistas de los receptores de histamina, la prometacina sí lo utilizamos. Antagonistas de los receptores del 5-hidroxitriptófano, el ondansetron, lo utilizamos mucho. Sedantes e hipnóticos y bloqueo multireceptorial con fenotiazina, la clorpromazina, la prometacina, podemos utilizar cuando el vómito y las náuseas sean causadas por problemas psicóticos. ¿Ok? Bueno, esa es una de las lecciones que yo les quería dar hoy. Bueno, vamos a ir. Yo ya les he mencionado cómo es. ¿Qué están charlando tanto ustedes? Yo ya les he mencionado cómo es la tomografía gástrica. Ya les he mencionado en alguna clase cómo está compuesta una glándula gástrica. Ya les he mencionado que en una glándula gástrica hay diferentes tipos de células y que cada una de las células cumple funciones diferentes. Hay células que producen moco gástrico, hay células que producen la mucina, hay células que producen el ácido clorhídrico, hay células que producen la pepsina, la gastrina, etcétera, que son estimulantes del ácido clorhídrico. Entonces, bien, en una glándula gástrica hay diferentes tipos de células y cada tipo de célula tiene una función diferente. Entonces, bien, miren ustedes, cuando nosotros hablamos de la secreción gástrica, hay un estímulo muy importante. Ustedes saben que el sistema nervioso parasimpático, cuyo mediador químico es la acetilcolina, es un sistema estimulador del aparato digestivo, del tubo digestivo y de sus anexos, del aparato digestivo. Entonces, bien, miren ustedes la acetilcolina, lo que hace en la célula parietal. La acetilcolina tiene receptores para la acetilcolina en la célula parietal. Esta célula parietal es capaz de recepcionar la histamina y recepcionar, liberar, mejor dicho, hidrogeniones, ¿sí? Esta célula parietal también tiene la función de fabricar gastrina y además fabricar ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la acetilcolina deje de estimular a la célula parietal para que deje de fabricar ácido clorhídrico? Podríamos utilizar medicamentos que bloqueen los receptores H2, porque cuando los receptores H2, receptores de la histamina y los receptores de la acetilcolina hacen que la acetilcolina y la histamina se junten en la célula parietal, se va a producir la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que está secretando mucho ácido clorhídrico y a consecuencia de esa estimulación intensa de ácido clorhídrico está haciendo gastritis o está haciendo úlcera? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Utilizar medicamentos bloqueadores de los receptores H2. ¿Cuáles son esos medicamentos bloqueadores de los receptores H2? Ustedes los conocen, ¿no es así? ¿Cuáles son? El pantoprazol, el esomeprazol, el omeprazol, etcétera, son bloqueadores de los receptores H2. Entonces, como esos medicamentos bloquean el receptor H2, la histamina
no se une con la acetilcolina y disminuye la liberación de ácido clorhídrico. ¿Nos sirve a los médicos para que nuestros pacientes dejen de fabricar ácido clorhídrico con intensidad? Sí, claro que nos sirve. ¿No es cierto? ¿Por qué los médicos entonces damos medicamentos que bloqueen los receptores H2? Porque lo que queremos es evitar que esta célula parietal fabrique más ácido clorhídrico de lo que está produciendo. Porque si sigue fabricando más ácido clorhídrico, nuestro paciente va a seguir haciendo gastritis o probablemente úlcera, ¿sí? Ahora bien, lo que pasa es que estos pacientes generalmente son indisciplinados y entonces no saben llevar reglas dietéticas razonables. Por eso es que nosotros utilizamos estos medicamentos. Bueno, ¿cuáles son los estimulantes e inhibidores de la secreción gástrica? Ustedes vean que tenemos estimulantes en la fase cefálica, en la fase gástrica, en la fase entérica, tenemos estimulantes de la secreción gástrica. Pero también ustedes pueden ver que tenemos inhibidores en cada una de estas fases que son muy importantes. ¿Okay? Los inhibidores de la fase cefálica, ahí ustedes los tienen. Los inhibidores de la fase gástrica, ahí lo tienen. Y los inhibidores de la fase entérica. Bueno, yo les he dicho en alguna clase anterior que a nivel de la mucosa gástrica nosotros tenemos una gran barrera de la mucosa y además de la mucina. O sea, tenemos una doble alfombra que protege nuestra mucosa gástrica. Pero no en todos es igual, porque en algunas personas, si bien pueden tener una buena protección gástrica, ¿sí? En otras personas no es así, disminuye esta barrera gástrica. Y si la barrera gástrica está disminuida, el ácido clorhídrico va a producir irritación de la mucosa gástrica y por lo tanto va a producir gastritis o puede producir úlcera incluso. Entonces, bien, ¿hay factores agresores y defensivos de la mucosa gástrica? Sí, ustedes ya saben cuáles son los factores defensivos. El moco, la mucina, etcétera, son factores defensivos de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los factores agresivos? El ácido clorhídrico, el estímulo de la pepsina, el estímulo de la secretina, el estímulo de las hormonas que hay en el estómago que hacen que secreten mayor ácido clorhídrico. Hay factores agresivos como los factores alimentarios, también son importantes. El alcohol, el tabaco, etcétera, son factores agresivos que van a transgredir las defensas de la mucosa gástrica. Cuando las defensas de la mucosa gástrica son son vencidas por los factores agresivos, se produce desinflamación de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los factores agresores entonces? Tenemos factores endógenos como la secreción de ácido y de pepsina, como la secreción excesiva de ácidos biliares y lisodecitinas, y tendremos factores exógenos como la ingestión de AINES, como el Helicobacter pylori, como el alcohol y el tabaco. Entonces miren ustedes los factores agresivos que nosotros tenemos. Les quiero decir que nosotros en el estómago tenemos una cantidad basal de ácido secretado en ayunas sin estímulo. Cuando hacemos una endoscopía, los endoscopistas pueden tomar una muestra del moco gástrico y medir el BAU.
que es la cantidad basal de ácido secretado en ayunas sin estímulo, ¿sí? Y pueden medir también, se puede medir también el PAO y el MAO, es decir, el PAO es el pico de ácido o secreción máxima de ácido, ¿sí? Que también nosotros podemos, los médicos, podemos medir cuando se hace una endoscopia. Entonces, para nosotros los médicos es muy importante saber el PAO, la cantidad basal de ácido secretado en ayunas sin estímulos, y es muy importante saber el PAO y el MAO, que es la cantidad pico de ácido o secreción máxima de ácido con estímulo, ¿sí? Y lo más importante es la relación que hay entre PAO y MAO, ¿ok? Si nosotros vemos que la cantidad de PAO y MAO está por encima del MAO, nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente está secretando más ácido clorhídrico de lo que debería ser. Una endoscopía podría medirnos el PAO y el MAO, sí nos puede medir, ¿ok? Por favor, quiero que tengan en cuenta bien estas definiciones que probablemente para algunos sean nuevas y probablemente para algunos no. Pero en general es muy importante que los médicos sepamos la relación que hay entre el PAO, la cantidad basal de ácido secretado en ayunas sin estímulos, y la relación que hay con el MAO. ¿Ok? Bien. Nosotros tenemos mecanismos defensivos a nivel de la mucosa gástrica. La capa de moco, les decía, el bicarbonato es muy importante. El moco es un gel viscoso constituido por glucoproteínas y secretado por células epiteliales. Tiene dos capas, uno es moco y otro es mucina. Superficial, soluble y profundo insoluble que atrapa bicarbonato. El moco y el bicarbonato son barrera a la retrodifusión de hidrogeniones, pepsina y otros factores necrosantes. Por eso es que a muchos pacientes que tienen gastritis les hace bien que el bicarbonato. Muchos pacientes que tienen este problema se compran bicarbonato en la farmacia, lo diluyen en un vasito de agua y se lo toman. ¿Por qué? Porque el bicarbonato actúa como un antiácido, si ustedes quieren, un buen antiácido. Bueno, la úlcera péptica se trata de una enfermedad que va a vencer los factores defensivos que nosotros tenemos en el estómago. Y ustedes ya saben cuáles son esos factores que pueden vencer nuestra barrera defensiva, ¿no? Ahí ustedes tienen, por ejemplo, cómo los AINES pueden destruir nuestra capa defensiva que tenemos, ¿sí? ¿Pueden haber otras lesiones también? Claro que sí. No solamente los medicamentos, sino infecciones, traumas, quemaduras, pueden producir úlceras pépticas, ¿sí? Esto es muy importante. Lo importante es que si en una úlcera péptica, si existe una úlcera péptica, podamos lograr la restitución si la lesión es superficial, ¿sí? La regeneración si la lesión es profunda. La regeneración precisa mitosis celular y angiogénesis, que eso es un poco más complicado. Bueno, la úlcera péptica puede estar alterando nuestros factores defensivos que tenemos tanto en el flujo sanguíneo como en la lámina.
¿Ya? Miren ustedes cómo en la lámina propia de la mucosa nosotros contenemos polimorfonucleares, macrófagos, que son sustancias que nos van a ayudar a defendernos de un posible ataque de una inflamación del estómago. ¿Sí? El aporte sanguíneo, que tengamos una buena irrigación hacia el estómago, también es importante. Si tenemos una buena irrigación hacia el estómago, si nuestros vasos sanguíneos aportan oxígeno y nutrientes adecuadamente, también va a ser una buena manera defensiva. ¿Sí? Liberar el bicarbonato que bloquea el ácido también es muy importante. Bueno, bien, entonces como ustedes están viendo, en los mecanismos de defensa, tenemos mecanismos de defensa de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Cuando hablamos de los mecanismos de defensa, ¿sí? Miren ustedes qué importa. Y también tenemos mecanismos de reparación que están compuestos por prostaglandinas endógenas. Cuando pues se nos ha producido una gastritis y una úlcera, pues normalmente se va restituyendo de esta manera. Se va restituyendo de esta manera si hemos podido lograr parar el avance de la gastritis o el avance de las úlceras gástricas. ¿Cómo se clasifican las gastritis? Las gastritis se clasifican así: en erosivas y hemorrágicas, no erosivas y distintivas. Erosivas y hemorrágicas, no erosivas y distintivas. ¿Dónde están localizadas las gastritis? Generalmente las gastritis pueden estar localizadas a nivel del antro, a nivel oxítica en el cuerpo. Puede producirse una pangastritis o puede producirse una gastritis atrófica multifocal. ¿Sí? Esta es la topografía de la gastritis. Las gastritis erosivas están asociadas frecuentemente a varios otros factores. Miren ustedes los factores a los cuales las gastritis erosivas están asociadas. Lesiones por estrés, las quemaduras, por ejemplo, los politraumas son estrés, sustancias químicas y tóxicos como el alcohol, traumatismos y agentes físicos. Por ejemplo, cuando la gente trata de envenenarse con algunas sustancias, asociadas frecuentemente a problemas vasculares por isquemia o congestión, lesiones por reflujo gastroesofágico y finalmente hay gastritis idiopáticas. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de estrés que pueden producir una gastritis o úlcera? Miren ustedes, las quemaduras, más o menos en el 25% de los casos, las quemaduras nos pueden producir úlceras de estrés. Falla respiratoria aguda, sepsis y shock séptico, lesiones y trauma múltiple, falla hepática e ictericia, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, son factores que nos pueden producir úlceras de estrés. ¿Sí? Entonces, bien, las úlceras de estrés pueden ser producidas por todos estos factores que ustedes están viendo. ¿Hay un desequilibrio en las úlceras de estrés? Claro que sí. Hay un desequilibrio muy importante en las úlceras de estrés y ese desequilibrio va a producir gastritis y úlceras, que está relacionado con los diferentes factores que yo les he mencionado. Bueno,
Entonces, bien, una sepsis, un shock, un trauma, corticoides, ¿pueden producir úlceras de estrés? Claro que sí. Miren ustedes, isquemia de la mucosa gástrica, aumento de la permeabilidad de la mucosa, retrodifusión de los hidrogeniones, liberación local de histamina, edema y aumento de la permeabilidad capilar, destrucción de la mucosa y ulceración. En las úlceras de estrés, bien sea por shock, bien sea por sepsis, bien sea por trauma, bien sea por corticoides, puede producirse todos estos problemas y finalmente producirse úlceras de estrés. ¿Cuál es la profilaxis y la terapéutica en la úlcera de estrés? Monitorización hemodinámica y del pH intragástrico, reanimación volumétrica, antiácidos, antagonistas de los receptores H2, inhibidores de la bomba de protones, análogos prostaglandínicos, sucralfato. Generalmente usamos estos medicamentos para evitar que un paciente que tiene estos problemas que les he mencionado, para evitar que un paciente que tiene shock, que tiene sepsis, que tiene trauma, haga úlceras de estrés. ¿Okay? Generalmente usamos este tipo de medicamentos y además tomamos este tipo de previsiones. ¿Okay? Vamos a seguir hablando de úlceras, todavía es largo, pero eso lo voy a hacer en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Es el lado de la pista? Sí. Sí.